Centro Educativo UNIPEM. Maestría en Neurociencias para la Educación. Neuroplasticidad. Es una propiedad del sistema nervioso caracterizada por un proceso de adaptación continuo a corto, mediano y largo plazo, dado por la remodelación de mapas neurosinápticos que optimizan el funcionamiento de las redes cerebrales durante la filogenia, ontogenia y posterior a daños o lesiones del sistema nervioso. Es así como el cerebro, órgano plástico, puede adaptar su actividad y cambiar su estructura de forma significativa a lo largo de toda la vida, fortaleciendo o debilitando sinapsis. Los cambios pueden ser en respuesta a la relación del individuo con el medio que le rodea, físico, emocional, social. El grado de plasticidad cerebral depende de diversos factores. Tenemos los factores intrínsecos como la edad, el área afectada, la extensión de la lesión, la rapidez de la instauración de la enfermedad, mecanismos de la reorganización cerebral, entre otros. Y los extrínsecos como factores ambientales, psicosociales y la orientación rehabilitadora, etc. Existen dos tipos de neuroplasticidad. Neuroplasticidad positiva. Une y aumenta las conexiones entre neuronas, da lugar a la neurogénesis y crea cambios morfológicos beneficiosos, aumenta la capacidad cognitiva. La neuroplasticidad negativa. Desarma, deshabilita redes, desune las conexiones entre neuronas, genera cambios morfológicos dañinos, disminuyendo la capacidad cognitiva. La neuroplasticidad por sus efectos se divide en 4 tipos. El primero, la reactiva, resuelve cambios ambientales de corta duración que afectan a las funciones de las neuronas tal como la hipoxia y la inanición. La plasticidad adaptativa es la modificación estable de una ruta de conexiones que se genera con la memoria y el aprendizaje. La reconstructiva recupera parcial o totalmente las funciones perdidas. Y la neuroplasticidad evolutiva, que es un proceso de maduración en virtud del cual los patrones de conexión son modificados por la influencia ambiental predominante. La plasticidad sináptica es a corto plazo. Esta ocurre en milisegundos, depende de las actividades sinápticas y en consecuencia de la cantidad del neurotransmisor liberado, procesando e integrando temporalmente la información. La plasticidad a largo plazo es un fenómeno neurológico relacionado con la formación de la memoria, genera cambios situados en la horquilla temporal de horas y se le relaciona con el reforzamiento de las conexiones sinápticas expresado a través de la ley de aprendizaje de Hebb. Plasticidad homeostática. Esta se representa a ambos lados de la sinapsis. Beneficios. Es necesaria para el desarrollo neural postnatal. Permite que el sistema nervioso se adapte a nuevas demandas y puede recompensar o reorganizar el sistema nervioso para reemplazar funciones perdidas. Importancia de desarrollar la neuroplasticidad. Es increíble para el área educativa conocer cómo nuestro cerebro cambia de forma significativa a lo largo de la vida en respuesta a las experiencias de aprendizaje, en casos de daño cerebral y de deterioro cognitivo. La flexibilidad del cerebro ocurre para responder a las demandas ambientales y se modifica a través del reforzamiento, el debilitamiento y la eliminación de conexiones existentes y el crecimiento de otras nuevas. Aprender y desaprender. Este fenómeno ocurre durante toda la vida, pero es más marcado en la niñez. Es aquí donde radica la importancia de las prácticas educativas dirigidas a desarrollar y potenciar la neuroplasticidad y evitar las limitaciones producto de ideas falsas acerca del por qué un alumno presenta dificultades académicas y de atención en clase. Gracias a las neurociencias y sus investigaciones actuales, se sabe que el cerebro es plástico y el aprendizaje crea y produce neuroplasticidad. Las neuronas pueden morir por diversas causas o bien debilitar sus conexiones. El cerebro siempre está cambiando. Si pudiéramos entender mejor sus mecanismos, podríamos modificarlos a fines determinados. Por ejemplo, si alguien pierde el movimiento en algún miembro y se supiera simular la plasticidad de la corteza motora, esta función se recuperaría mucho más rápido. La plasticidad se modula mediante estrategias farmacológicas, terapia física y de manera cognitiva, aprendiendo, modulando la atención, entre otras más. Algunas estrategias para desarrollar la neuroplasticidad son: trabajar la estimulación intelectual, resolver desafíos cognitivos que nos lleven a la reflexión, incorporar ejercicios de gimnasia cerebral, cantar, bailar, pintar, esculpir, actuar, crear y muchos más. Hacer las cosas de diferentes maneras, es decir, cambiar rutinas, desarrollar y practicar procesos metacognitivos, practicar deportes, realizar juegos y actividades al aire libre y por último, mantener hábitos de vida saludables.